les saluda Humberto Blanco. Para esta nueva entrega hemos hecho un acercamiento técnico a dos de nuestros más grandes jugadores de todos los tiempos, José Raúl Capablanca y Guillermo García. Consideramos que es un trabajo muy instructivo para todo jugador que desee progresar en esta fase del juego. Espero que lo disfruten, no se lo pierdan. Hola, soy el gran maestro Yusnel Bacallao de Kamada Chess y en esta ocasión te traigo otra partida muy interesante. La partida fue jugada hace unos años ya, en el 2012. Yo llevaba las piezas blancas, mi rival es el fuerte gran maestro de México José González. La partida fue jugada durante la Liga Catalana y ambos defendíamos el primer tablero de nuestros respectivos equipos. Comencé con un peón rey, a lo que mi rival contestó con una defensa francesa. Esta era una defensa que utilizaba a menudo, por tanto yo tenía alguna que otra idea para la partida. Bueno, caballo C3, caballo F6, alfil G5 y él decide tomar en E4. Está considerado muy sólido la toma en E4 y una de las mejores ideas de las negras para continuar contra alfil G5. Bueno, inmediatamente tomo en E4, alfil, caballo BD7, caballo F3 y contra H6 decido cambiar todo en F6. Quizás alfil por F6 no es la idea principal, pero algo había visto y algo tenía preparado para la partida. Bueno, luego de dama por F6, la posición resultante no es mucho más allá de interesante. Las blancas han cedido su pareja de alfiles, así que las negras, una vez que logren terminar el desarrollo y romper en el centro, seguramente van a tener un juego muy agradable. Así que había preparado esta pequeña idea, alfil B5 jaque. Las negras, como es lógico, tienen que tapar de peón y ahora alfil D3. Bueno, la idea detrás de alfil B5 es que las negras van a tener que hacer C5 sí o sí, no van a poder retrasar esa jugada si quieren activar su alfil de D7. Así que para hacerlo, deciden jugar primero alfil D7 con idea de jugar C5 lo antes posible y a su vez que el blanco no tenga la jugada alfil B5. Bueno, acá jugué dama E2 y las negras jugaron C5 en esta posición. Bueno, ahora una posición para pensar. Las blancas perfectamente pueden terminar su desarrollo con un enroque corto, por ejemplo, pero las negras también tendrían su tiempo para jugar, por ejemplo, alfil C6 o sencillamente peón por peón en D4, luego alfil C5 y enrocarse lo antes posible. Así que las blancas deben buscar alguna idea para plantearle ciertos problemas a las negras y que no le dé tiempo consolidarse al terminar el desarrollo. Una jugada como alfil B5 acá la estuve pensando, pero enroque largo de las negras pudiera ser suficiente para igualar la partida. Así que encontré esta idea muy interesante, dama E4. Dama E4, por supuesto, tiene una amenaza directa tocando en B7. También tiene una amenaza, digamos, más a largo plazo, y es que las negras no podrán enrocarse corto tan rápidamente como hubieran querido, sino que antes van a tener que hacer alguna concesión en los peones de su enroque y jugar algo como G6, lo cual lo iba a debilitar un poco más y además lo iba a retrasar por lo menos una jugada. Bueno, ahora las negras tienen, por supuesto, la idea más natural, alfil C6. Sin embargo, no era la más fuerte. La más fuerte sería la jugada enroque largo, una jugada que puede parecer un tanto peligrosa, sobre todo si nos damos cuenta que las blancas tienen una jugada como alfil A6, muy interesante. Ahora, por supuesto, alfil C6 no funciona porque el peón no está operativo, digamos, está clavado por el alfil de A6. Así que el negro no le queda más remedio que tomar en A6. Y la dama blanca logra penetrar en el enroque largo de las negras, dama 8, rey C7 y dama por A7. Las negras, por supuesto, no deben subir porque si suben las piezas blancas luego de caballo E5 y torre D1, estarían llegando rápidamente al centro del tablero. Así que las negras pueden conformarse con rey C8 y no hay manera rápida de que las blancas logren pasar sus piezas hacia el flanco de dama antes de que las negras se consoliden. Así que lo más probable, las blancas tengan que conformarse con jaque perpetuo y firmar la paz muy temprano en la partida. Bueno, el roque largo parecía un poco arriesgado, pero era en términos objetivos la mejor jugada. Ahora, ¿cuál es el problema con la jugada natural alfil C6?
Bueno, resulta que de repente las blancas tienen una idea muy interesante y es alfil B5, clavando el alfil. Y por supuesto, el alfil no puede ser tomado porque luego que la dama entre en B7 estaría atacando las dos piezas, estaría recuperando material lo antes posible y dejando al rey en una situación bastante comprometida. Bueno, así que luego de alfil B5 pudo haber sido un golpe inesperado para mi rival. Tuvo que jugar torre C8 y tratar de sostener la pieza en C6. Pero por supuesto, el blanco podía aumentar la presión con la llegada del caballo a E5. Caballo E5. El alfil sigue sin poder ser tomado por dama por B7, de nuevo, atacando las dos piezas. Bueno, de repente la posición negra se ha vuelto complicada, así que no es tan fácil para las negras tomar una decisión. Finalmente, decidieron tomar un peón, comer en D4. Por supuesto, las blancas la iban a dejar a las negras sin enroque luego de las tomas en C6. Bueno, rey D8 y ahora las negras se enrocan. Por supuesto, están ya listas para traer sus torres al centro del tablero. Pero las negras luego de alfil C5 tienen un plan claro. Rey E7, torre HD8 y el rey encuentra un refugio en F8 y ya estaría enrocándose de manera artificial pero de manera segura. Si las negras consiguen esto, pues las blancas, la ventaja que han conseguido las blancas en la apertura se irá diluyendo lentamente. Así que las blancas tienen que jugar enérgicamente. Traer nuestras torres al centro del tablero, como por ejemplo torre AD1, no iba a funcionar porque luego de rey E7, C3 y torre HD8, las negras sostienen el centro y ya le dejan el espacio al rey negro para que consiga su enroque de manera artificial. Bueno, por eso las blancas no podían traer sus torres al centro, sino debían buscar la manera de jugar lo más activo posible, lo más enérgico posible. Aquí encontré B4, una jugada muy interesante, ganando tiempo, ganando espacio. Y bueno, ahora las negras tenían que responder cuidadosamente. El peón no puede ser tomado, porque una vez que las negras tomen el peón, pues nuestras torres sí se van a activar rápidamente como querían. Torre A B1, alfil D6 y torre B7. Y la verdad, la situación ha cambiado. A cambio de un peón, las blancas han conseguido activar su torre muy bien en la séptima fila. Bueno, más allá de la continuación que viene ahora, entendiendo que ya hay más piezas blancas activas, podemos confiar o podemos tener esperanza en que el sacrificio del peón funcione. Si torre C7, las blancas tienen una continuación muy bonita. Torre B8 jaque, las negras deben tapar nuevamente. Y luego de tomar en C8, pues tenemos una bonita e inesperada jugada. Alfil E8, cediéndole las casillas a la dama. Y además obstruyendo el camino de la torre negra de H8 hacia el flanco de dama. Por supuesto, las negras no pueden tomar ese alfil porque la continuación de las blancas es muy fácil. Dama C6 atacando la torre y si rey D8 pues comemos el alfil y a rey C8 pues aprovechamos otra vez la apertura de la columna B y traemos nuestra torre con efectos decisivos al juego. Bueno, el alfil no puede ser tomado, pero las negras pueden tener dama E5, proponiendo un cambio de dama y al mismo tiempo amenazando mate en H2. Bueno, dama C6, alfil C7, dama D7 obligando al rey a irse a la columna B y entrando con nuestra torre con ganancia de tiempo. Alfil B6 de las negras y aquí se pone de manifiesto la fuerza de la jugada alfil E8. Las negras tienen dama D8, una casilla que pudo haber estado dominada por la torre de H8 si el alfil no se hubiera interpuesto en el camino. Y a rey B7 pues levantamos el alfil con jaque y ganamos la calidad luego de dama por H8 y debemos ganar la partida sin muchas complicaciones o sin graves complicaciones más adelante. Bueno, así que luego de B4 no es tan fácil para las negras comerse el peón porque estaría abriendo muchas líneas para las piezas blancas. Alfil B6, terminan jugando las negras y ahora las blancas no pierden tiempo y siguen ganando espacio en el flanco de dama y amenazando a 5 y seguir empujando el alfil hacia una casilla más pasiva.
Bueno, ahora las negras no pueden jugar a 5 y parar la avalancha de peones de las blancas, porque otra vez no tiene cómo resolver el problema de la columna B. Las blancas pueden tomar en A5 y luego sencillamente torre B1, y nuestra entrada de la torre por B7 parece inevitable y por supuesto bastante peligrosa. Así que contra A4 las negras deciden jugar rey E7 y las blancas, sin pensárselo mucho, siguen avanzando sus peones en el flanco de dama y ya el peón de A5 está más cerca de A8. Alfil C7. Y ahora las negras tienen una pequeña amenaza, dama E5, dama F4, obligando a las blancas a cambiar su dama. Así que con mucho cuidado tenemos que conducirnos en esta posición, porque si se llegan a cambiar las damas, pues ya la situación de rey negro no sería peligroso y solamente tendríamos que apostar a nuestro peón A. Pero podemos mantener esas dos ventajas con una jugada como F4. El peón en F4 no solamente le quita la casilla F4, sino que también le quita la casilla E5. Pero además es un peón que está todavía más cerca de entrar en combate y lo va a hacer en su momento. Bueno, F4, muy buena jugada de las blancas para evitar cambio de dama y acercando más efectivos a la zona de ataque. Las negras terminan su desarrollo por fin con torre F de 8 y ahora las blancas también observan que deben ir con cuidado. La jugada B5 sería un poco precipitada, por supuesto, B5, y estamos jugando inmediatamente B6 y A6, pasando el peón por A, pero resulta que las negras tienen un buen contragolpe. Las negras pueden responder con D3, y ahora no podemos sencillamente tomar el peón, porque la torre negra entra por D4. Y cuando la dama mueva, pues torre por F4, y las negras están de nuevo en la partida, están de nuevo luchando en la partida. La otra continuación más agresiva sería B6, pero contra B6 otra vez cuentan con torre de 4. Y cuando la dama mueva, pues nos pueden comer el peón. Y A6, pues el alfil llega también con 7 iniciativas comiendo el peón de F4. No es tan fácil aquí la continuación para las blancas. Por eso las blancas deciden, antes de jugar B5, hacer una jugada intermedia. Entonces, alfil B7, única jugada de las negras, torre B8, y ahora sí B5. Pero ¿cuál es la diferencia en este orden? Primero alfil B7 y luego B5. Bueno, resulta que si D3, ahora las blancas sí tienen la fuerte jugada B6, porque las negras no cuentan con torre D4, porque podemos comer el alfil y estamos comiendo la torre de B8. Esta es la gran diferencia. Otra diferencia también sería contra peón por A6, si las negras jugasen torre D4, pues ahora sí tenemos la casilla C6 para nuestra dama. Dama C6, alfil por F4 y G3. Podemos jugar G3 sin ningún temor porque tenemos bien dominada la diagonal H1 a 8. Alfil D3, rey H1 y si dama E5, pues A7 y ya estaríamos ganando la partida. Bueno, D3 jugaron las negras, por supuesto B6, pero ahora no cuentan con torre D4. Tienen que jugar alfil D6 y sencillamente podemos comer en D3 sin ningún problema. Bueno, las negras juegan torre D7. Ya sabemos que no pueden tomar en B6 porque las blancas no tomarían el peón, sino que avanzarían y ya estarían un poquito más cerca de la casilla A8. Así que mientras las negras tengan la posibilidad de jugar alfil C5 jaque, pues juegan torre D7. Bueno, las blancas comen en A7 y las negras, por supuesto, alfil C5 jaque, rey H1 y recuperan el peón. Bueno, aquí seguramente las blancas podían jugar A6, rey F8 de las negras y las blancas mantendrían esa clara ventaja a largo plazo gracias al peón de A6. Pero existen jugadas un poco más precisas. Dama B4 jaque y ahora el rey no puede irse a una casilla más segura. Bueno, las negras deciden jugar torre D6 y autoclavarse
y inmediatamente jugamos torre C1 trayendo más piezas al juego y haciéndolo con ganancia de tiempo. Bueno, dama D4, torre C7 jaque, rey E8 de las negras, hay que defender el peón de F7 y por supuesto dama B5 jaque. Rey F8 y ha llegado el momento del peón de F4 que entre al ataque, que entre a la batalla y lo hace con mucha fuerza con F5. Bueno, al hacer esta jugada teníamos que prever una continuación muy interesante y es que las negras pueden jugar torre D5. Una idea muy fuerte. Ahora, el alfil no puede tomar D5 porque la dama está clavada y si la dama se mueve, digamos, a una casilla como A6, pues las negras inmediatamente torre por F5, las blancas no pueden tomar en F5 por el mate en G1 y así que las negras han resuelto su problema por lo menos en el flanco de rey. Por lo menos ya las negras no están peor. Así que contra torre D5, por supuesto, la amenaza es obligar a la dama a moverse para comer en F5 y también hay que tener cuidado con el mate en G1. Pero las blancas habían previsto esta jugada con una entrega muy bonita, torre por F7 jaque. Muy bien, el rey no puede moverse a G8, digamos, no puede evitar la entrega, porque sencillamente dama C6 amenazando peón por peón y las blancas estarían totalmente ganadas. Pero a rey por F7, las blancas cuentan con peón por peón jaque, destruyendo, despejando todo el camino hacia el rey y ya las blancas cuentan con continuaciones matemáticas ganadoras. Bueno, hay que comer en E6 para defender la torre, pero luego que comamos la torre, la dama tiene que tomar el alfil y ya la dama no estará defendiendo el alfil de A7. Torre 1 jaque, rey de 6 única y ahora dama 6 y las blancas van a recuperar la pieza, se van a quedar con 2 peones de más y además la situación de rey negro sigue siendo bastante vulnerable. Bueno, rey de 7, dama por A7 y luego de torre B7, sencillamente dama 8. La torre está clavada, también estamos entrando con dama 8, la partida está completamente decidida. Las negras jugaron rey C7 y luego de torre 7 decidieron rendirse porque no tienen cómo defender la torre de B7. Bueno, una interesante partida con algunos detalles muy curiosos, algunas variantes un poco profundas que nos pueden enseñar ciertos valores a la hora de llevar la iniciativa, a la hora de tener cierta ventaja, cómo debemos buscar el ataque, buscar la iniciativa, porque si no, nuestra ventaja se va a ir diluyendo poco a poco. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente. Chao.